Una de las capacidades más grandes que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como creyentes, aquellos que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de usar nuestros dones y ponernos al servicio de Dios. Es algo que antes no teníamos cuando no conocíamos del Señor, pero ahora que hemos creído en el Señor, cada uno de nosotros ha recibido diferentes dones para poner al servicio de la iglesia y por medio de esto edificarnos los unos a los otros y darle gloria a Dios. Muchos, por mucho tiempo quizá, nos preguntamos qué dones tendremos e incluso duramos un tiempo en descubrir los dones y para qué Dios nos ha llamado. Pero si bien esto quizá en cierta forma es natural y humano que suceda, también es importante que estemos buscando la manera de entender dónde Dios nos quiere poner en su iglesia. Somos parte de un cuerpo y este cuerpo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Dios, la que Él ha dejado en este mundo para por medio de ella alcanzar a más personas con el Evangelio, para que por medio de ella nos edifiquemos unos a otros, para que por medio de ella demos testimonio de la gloria de Dios. Así que, como hijos de Dios, es importante que nosotros pongamos nuestro servicio o nuestra vida en servicio al Señor. Muchas veces quizá nos hemos hecho una pregunta y es muy natural y creo que todos nos la hemos hecho de alguna manera y es ¿en qué debería servir? Si bien esta pregunta es importante, es muy real que no la hagamos, quiero que hoy planteemos otra pregunta distinta y es ¿cómo debería servir? Se ha tocado muchas veces el tema ¿en qué debería servir? Pero hoy quiero que pensemos cómo debería servir. Quizá muchos de nosotros ya sabemos en qué lugar debemos servir, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta todo el tiempo es cómo debemos servir. Dios nos habla de esto en la carta a los Efesios a través del apóstol Pablo, justamente en el capítulo 4. Y la carta a los Efesios, que es una carta tan rica en tantas enseñanzas y en tanta doctrina, en el capítulo 4, el apóstol Pablo empieza haciendo un ruego a los hermanos de Éfeso. Y dice justamente el apóstol Pablo, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo empieza haciendo un ruego, rogando desde la prisión. Él está en la cárcel, él está preso, pero él está rogando a esta iglesia y por extensión a todos nosotros, a que andemos como debe ser digno, a que andemos de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados. Importante que se use esta palabra vocación, porque justamente él va a enfilar o va a entrar en este capítulo a hablar de los dones. Y va a hablar de los dones y empieza diciendo que empecemos o que andemos conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Cada uno de nosotros tenemos que entender esa vocación como cristianos y ponernos al servicio del Señor. Así que lo que Él va a hablar justamente es del servicio, de los dones, va a hablar más adelante. Pero antes de hablar un poquito más de los dones, Él dice lo siguiente, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nos da unas características importantes para tener en cuenta en el cómo servimos. ¿Cómo debemos servir? Bueno, aquí nos lo dice. Primero, versículo 2. Con toda humildad. Nosotros tenemos que aprender mucho del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre y que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma humana y se humilló de una manera grandiosa y se humilló incluso hasta la muerte. Y de esta manera dio gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús nos da una gran lección de humildad y justamente dice que nosotros debemos andar conforme a esa vocación en el servicio. ¿Cómo? Con toda humildad. El servir al Señor es una oportunidad para desarrollar la humildad. A veces pensamos que el servicio al Señor es algo que nos va a poner por encima de otros y de ninguna manera debe ser así. El servicio al Señor debe ser algo con humildad. Si alguien llega a un cargo en algún ente o en alguna organización humana, seguramente tiene capacidad o va a poder enseñorearse de alguna manera, si lo ponen como el presidente de una nación o como el alcalde de una ciudad o aún así como el gerente en una empresa, puede llegar a enseñorearse de alguna manera. Pero nosotros como creyentes no pensamos de esa forma. La Biblia nos dice que nosotros debemos poner en el servicio de acuerdo a la vocación con que somos llamados y nos dice que debemos actuar con toda humildad. La humildad es esa hermosa capacidad de reconocernos pequeños, de entender que no somos grandes, de entender que el grande y el único soberano es Dios, que nosotros somos
su creación y debemos ponernos a sus pies. Esto es un principio de humildad. Entender que nuestro Dios gobierna y que nosotros estamos muy a sus pies para servirle a Él. Pero también una capacidad o una práctica de la humildad es entender o poner a las demás personas como superiores a nosotros. Es entender que no somos más o mejores que otros, sino que nos vemos unos a otros como iguales. Eso también es humildad. Pero también ¿sabe qué es humildad? Humildad es la capacidad de reconocer nuestros propios errores. Esa es una buena práctica de la humildad, entender que fallamos, que tenemos falencias y que necesitamos de Dios, pero también necesitamos de otras personas. Así que lo primero para tener en cuenta en el servicio es la humildad, es hacerlo con ese corazón humilde, no con un corazón engrandecido, no con un corazón por encima, sino entendiendo que lo hacemos sintiéndonos pequeños delante de nuestro Dios, iguales a las demás personas y con un corazón humilde para reconocer nuestros errores. Dice también con toda humildad y mansedumbre. Es muy importante que nosotros en el servicio al Señor y en la utilización de nuestros dones podamos actuar con mansedumbre. La mansedumbre hemos enseñado muchas veces porque nos dice la palabra que también es una parte del fruto del Espíritu Santo. Y esa parte del fruto del Espíritu Santo es esa capacidad también que nos da de controlarnos a nosotros mismos, de ser mansos. La mansedumbre entonces es poder controlar o controlar todo nuestro ser que esté controlado por el Espíritu Santo. Ser manso significa tener dominio propio. Eso significa ser manso, tener un dominio propio, que nuestra mente, nuestros impulsos, todas nuestras cosas, aún nuestra ira, esté sujeta a nosotros. No que nosotros nos dejemos sujetar por los impulsos, por la ira o dominar de los impulsos de la ira y de cualquier sensación. Todos tenemos emociones, todos tenemos pensamientos, todos tenemos sentimientos, es dados por Dios y están en nosotros. Pero esas cosas no nos pueden dominar a nosotros, sino nosotros dominamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando vivimos de esa manera y cualquier impulso está sujeto a nosotros, eso es mansedumbre. Esa mansedumbre la podemos lograr por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que en el servicio a Dios debemos ser mansos, tener mansedumbre. A veces en el servicio pueden surgir cosas en las cuales queremos sacar nuestra ira, nuestro enojo y decir incluso cosas que podrían estar mal. Pero Dios dice, es necesario que conforme a la ocasión con que somos llamados, tengamos humildad y tengamos mansedumbre, que podamos servir al Señor con un corazón manso. También nos lo está diciendo. Pero también dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sabe que debemos soportarnos? Y esto sí que es una tarea diaria en la cual nos tenemos que ejercitar todos. Es interesante que la palabra de Dios nos habla de que debemos soportarnos. Y cuando vemos eso, en la palabra diríamos, bueno, eso sobraría. Somos creyentes, somos hijos de Dios, se supone que todos somos en un mismo sentir y que todos estamos en el mismo propósito. Así que, ¿por qué diría que nos tengamos que soportar? Dios en su sabiduría nos da esta gran enseñanza y este gran consejo por medio de Pablo, el cual está rogando a la iglesia que hagamos esto, que nos soportemos. Y es verdad que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Somos diferentes personas con diferentes pensamientos, con diferentes caracteres, con diferentes maneras de hacer las cosas. Y a veces algunos podemos llegar a ser insoportables para otros. Muchas de las cosas que puedo yo tener pueden ser insoportables para muchos hermanos. Algunos hermanos pueden tener características que pueden ser insoportables para otros. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, entendamos que debemos soportarnos con paciencia. Debemos soportarnos, debemos entender que todos somos distintos. Entre los apóstoles del Señor Jesucristo había toda clase de hombres distintos, unos con un temperamento fuerte, otros más apacibles, unos con profesiones distintas, pero el Señor trabajó con estos hombres y aprendieron a soportarse. Y es la enseñanza que para la iglesia tenemos, soportémonos con paciencia. Tenemos que tener paciencia para eso, ¿sabe qué? O sea, tenemos que soportar a nuestros hermanos con paciencia, prácticamente es, tengámosle paciencia a las demás personas. Yo les pido que me tengan paciencia. Y también debo tener paciencia a los demás hermanos. No todos pueden hacer las cosas como nos gustaría, ni podemos hacer las cosas como otros quisieran que las hagamos. Así que allí aplicamos que nos debemos soportar. Soportarnos con paciencia también es entender las fallas de otros, entender las falencias de otros, entender las necesidades de otros, entender que todos tenemos la necesidad de ayudarnos. Así que soportémonos con paciencia en la tarea del servicio, pero también nos dice en amor.
es el vínculo perfecto del amor. Y nosotros como hijos de Dios debemos servir por amor a Dios y debemos servirnos los unos a los otros por amor. Queridos hermanos, estos requisitos o estas palabras que aparecen allí, que están dando una entrada a lo que es el uso o la utilización de los dones, es para tener muy en cuenta. No podemos pasar por alto esto, debemos actuar con humildad, debemos actuar con mansedumbre, debemos soportarnos con paciencia en la tarea de servir al Señor, pero no podemos olvidarnos de vivir en ese vínculo del amor. Todo lo que hagamos debe ser en amor para Dios y también en amor para las demás personas. Si no servimos por amor, debemos parar y evitar hacerlo. Dios quiere que sirvamos en amor. El amor debe ser uno de los motores o motivaciones más grandes que nos deben impulsar al servicio. No nos metemos a ejercitar nuestros dones o nos ponemos a servir en la iglesia del Señor para quedar bien con otros, para llenar un requisito, para cumplir con una norma, para estar haciendo algo y no quedarnos quietos. No, debemos servir por amor los unos a los otros. Debemos ponernos a entender que es por amor. Aquel hermano que pone su don o sus dones al servicio de otros, debe ser el amor el impulso que nos lleve a hacerlo. Querido hermano, sea la tarea que Dios le haya encomendado y sea el don que Dios nos haya dado, debemos usarlo por amor. Esa enseñanza nos la da grandemente y nos la amplía en la carta a los Corintios, ¿verdad? El capítulo 13 nos habla justamente allí en medio de los dones la importancia del amor. Así que debemos servir en amor, por amor y con amor. Finalmente dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, dispuestos. Debemos estar todo el tiempo dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queridos hermanos, la unidad del Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos sido sellados como creyentes, hemos sido sellados como cristianos y hemos sido sellados por el Espíritu Santo todos los que hemos creído en Él. Todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Así que todos tenemos una parte o tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Eso nos hace una unidad, nos hace ser uno en Dios, uno en el Espíritu Santo. Y dice que debemos estar solícitos, que debemos estar dispuestos a guardar, a cuidar. Eso quiere decir allí, debemos cuidar, debemos guardar la unidad del Espíritu. En alguna parte hemos leído, seguramente, ustedes se acuerdan, los proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la enseñanza que nos da cuando nos dice que guardemos algo es que cuidemos, que atesoremos. Es lo mismo que nos está diciendo acá. Acá nos está diciendo que debemos estar dispuestos, solícitos, dados a cuidar, a atesorar la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia. Nosotros somos una unidad. Como cuerpo de Cristo debemos andar y vivir en unidad. No dejemos que vengan divisiones, no promovamos divisiones, no nos inclinemos hacia las divisiones, sino que andemos en esa unidad que debemos estar. Aunque somos diferentes personas, diferentes dones, diferentes pensamientos, Dios quiere que estemos en unidad, que el mismo sentir y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros sea el que nos impulsa a vivir y a desarrollar esa tarea para el Señor. Es complicado a veces en el desarrollo de los dones mantener la unidad. Es complicado cuando trabajamos en equipo. Es complicado cuando quizá queremos hacer tareas y algunos piensan distinto y algunos las quieren hacer de una manera y otros de otra. Por eso nos dice allí solícitos, dispuestos a guardar esa unidad, a mantenernos en unidad. Y Dios trabaja en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Esa unidad es la que debemos mantener y vivir, sostener ese vínculo. No participemos de divisiones, no hagamos cosas que promuevan divisiones, hagamos todo para mantener solícitos. Ese es nuestro llamado en el trabajo, en los dones, a tener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Termina hablándonos allí de la paz y ese es el vínculo que tenemos de parte de Dios. Así que mantengámonos en paz y quizá la mejor manera de estar en paz primeramente es en paz con Dios. Debemos estar en paz con Dios, reconociendo nuestros errores y viviendo una vida de confesión para estar limpios y poder trabajar. Debemos estar en paz con nuestros hermanos y si algo no nos gusta, debemos decírselo a la persona. Algo que daña la unidad justamente es no estar en paz con otros. Sabe que cuando guardamos cosas, eso crea una división. Debemos buscar la unidad, promover la unidad y en ese amor
que el Señor nos ha enseñado, buscar esa paz diciendo cuando algo nos molesta con sabiduría para edificación del otro. Y así podemos mantener entonces ese vínculo en medio del servicio. Mantengamos la paz porque esa paz es la que nos une. Tenemos paz para con Dios, tenemos paz del Señor en nosotros y somos llamados a vivir en paz como iglesia. No dejemos que nada dañe ese vínculo hermoso y esas características para presentarnos en el servicio al Señor. Justamente después del versículo 3 empieza a hablar de la unidad y luego dice en el versículo 7 cómo es que cada uno desarrolla esos dones. Así que esto es una introducción que está haciendo el apóstol Pablo para el uso de los dones. Espero que podamos tener en cuenta esto y usar nuestros dones de la mejor manera para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por darnos la oportunidad de servirte, por darnos la oportunidad de participar en tu obra y te oramos que nos ayudes a hacerlo de la manera que tú quieres que lo hagamos, en el vínculo de la paz, en la unidad del Espíritu, Señor, soportándonos con paciencia nosotros, usando la mansedumbre, Señor, pero también usando, Señor, esa humildad que tú nos enseñas. Gracias, Dios, te amamos en Cristo Jesús. Amén.